Para comenzar, mis amados, vámonos al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 12. Ahí vamos a comenzar. Segunda de Corintios, capítulo 12. Y el verso 7 al 10. Esos son los versículos que vamos a leer esta hermosa mañana para iniciar. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Muy bien. Dice así, voy a iniciar ya, creo que ya la tienen, ¿verdad? Dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte o no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Para qué era? Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta pronta ha venido, ¿verdad? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el verso 9, ahí está la respuesta de la oración que Pablo hizo. Y dice el 9, y me ha dicho, o sea, Dios le respondió en la petición que hacía, porque vino alguien y lo abofeteó. En el verso 9 dice, y me ha dicho, ¿quién? Dios le respondió a la oración de Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra debilidad es la palabra humildad. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona cuando eres humilde. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿En qué se iba a gloriar? Cuando era débil. Más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando más débil soy, cuando más débil estoy, cuando más humilde puedo ser, es cuando el poder de Cristo opera en la vida nuestra. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en esas afrentas. Me gozo en esos mensajeros que dañan. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿Está siendo perseguido? ¿Tenés afrentas? ¿Está siendo acusado? En persecuciones, en angustias. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso lo que hemos leído esta hermosa hora. Muy bien, entonces, a la luz de estos versículos, quiero decir, aquí empieza el inicio de los 2 tiempos de enseñanza, y quiero llevarlos esta mañana a que meditemos de la fuerza de Dios en nosotros.
meditemos en esa fuerza maravillosa que Dios nos declara a la luz de su palabra, que está en nosotros. Está en ti, está en mí, vive en nosotros esa fuerza. Es nuestra. Dios lo ha dicho, lo ha prometido y es verdad y es una seguridad plena. Y esta mañana quiero que enfaticémonos en reconocer nuestro corazón, nuestro corazoncito. Esta mañana se abra y albergue y dé lugar y enfaticemos reconociendo la fuerza de Dios, lo que Dios ha dicho y ha establecido que es una verdad y ha puesto en nosotros sus hijos. En cada uno de nosotros Él ha puesto esa fuerza maravillosa y es una verdad inmutable, está en ti, está en mí. Y este conocimiento que ahora estamos adquiriendo y que nos damos cuenta y que es una verdad, no podemos, oiga bien, no podemos entender esto por ninguna otra fuente. Esta fuerza que estamos empezando a darnos cuenta, empezando a abrir el corazón a nosotros para que analicemos y creamos con todo el corazón que esa fuente de poder, no podemos obtenerla, no puede ser llevada a nosotros hasta que no podamos entender y reconocer la palabra maravillosa de Dios. Cuando nuestro corazón se abre y entiende estas cosas y nos damos cuenta que la fuerza de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios habita en nosotros, y esto lo vamos a poder entender y llevar a la práctica cuando hay revelación para nosotros. Cuando Dios da esa revelación a nuestro corazón, a nuestra vida, vamos a poder emplearla. Vamos a poder llevarla a la práctica. Ya que pudiera decir, hermano, solamente por la fuente de las Escrituras podemos darnos cuenta de esto. Cuánto Dios ha puesto dentro de tu ser. Cuánto Dios ha depositado en tu vida. Fíjate cuánto Dios ha puesto lo que Él es. ¿Y qué Él es? Espíritu Santo lo ha puesto en ti. ¿Para qué crees que te ha dado Espíritu Santo? Es para que seas fuerte. Para que seas fuerte y te gloríes en las afrentas, te gloríes en las circunstancias, en la persecución te gloríes y dejes que Dios sea el que obre. No querramos nosotros resolver las situaciones. La situación, nuestro papá tiene el poder para resolverlas. Dejémosle a Él, no actuemos nosotros por nuestra forma. Ya que muchas personas, ya que muchas personas leen la palabra de Dios, leen las Escrituras y conocen los versículos de aquí para allá, de allá para acá, y los pueden citar y todo esto. Mucha gente lee la palabra de Dios, pero no tienen esa revelación que Dios da en sus corazones. ¿Por qué? ¿Por qué no la tienen? Porque le voy a decir cuál es la razón. ¿Por qué no pueden alcanzar esto? Porque su visión, su mirada, su enfoque y su caminar está puesto en el mundo de los sentidos. Por los ojos naturales, caminan por los ojos naturales, caminan por sentimientos, caminan por emociones, caminan por una conducta dirigida por el mundo natural, por los 5 sentidos. Y esa es la razón que cuando nosotros queremos tomar la palabra de Dios y hacerla en el mundo natural, en el mundo de los sentidos, cuando queremos hacerlo de esta manera, aunque conozcamos la palabra, no hay revelación. ¿Por qué no hay revelación? Porque estamos basándonos en el mundo de los sentidos. Nuestra forma de pensar, ¿verdad? Esa forma nuestra de pensar está basada en el mundo natural y todo lo tomamos al mundo natural y actuamos bajo la naturaleza humana. Por eso
las personas pueden leer aquí, allá y esto y lo otro, pero como no hay esa revelación, no lo van a poder discernir ni entender. ¿Por qué razón? Porque esto se discierne y se entiende espiritualmente. Por eso les decía, cuando se enfoca la persona en el mundo de los sentidos y camina por el mundo de los sentidos y actúa por el mundo de los sentidos con los ojos naturales y en la forma de pensar, por eso hay una hermana entre ustedes aquí que siempre nos cita este versículo de Proverbios, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando tomamos las cosas en el mundo natural, en el mundo de los sentidos, ¿verdad? Es cuando la revelación de Dios se aparta y no hay revelación. Y cuando actuamos de esa manera, mire, ¿qué sucederá? Vendrán tropiezos tras tropiezo. Eso es lo que va a suceder cuando la persona decide caminar por los 5 sentidos, decide caminar en el mundo natural, de la misma manera, ¿verdad? Haciendo cosas naturales, vendrán tropiezos y más tropiezos, problemas y más problemas. ¿Por qué razón? Porque actuamos de la manera natural y es posible que nos vamos a sentir personas cuando se actúa de esa manera y se obra de esa manera. Vamos a venir a sufrir situaciones dolorosas. Vamos a venir a sufrir situaciones frustrantes y la persona va a llegar a sentirse quizá hasta insignificante. Pero quiero decirles, ese es el engaño de las tinieblas. Ese es el engaño del diablo que te tiene ahí, tiene a las personas ahí y no quieren dejar de actuar en el mundo de los sentidos. No quieren dejar de caminar por la manera natural. Dígame, pudiéramos decir, una manera de actuar naturalmente es hacer divisiones. ¿No es natural eso? Es natural. Eso es algo natural en el mundo de los sentidos, cuando hacemos divisiones. Entonces, esa es la manera que el enemigo va a utilizar. Pero no condenemos a las personas que están haciendo eso. No las juzguemos ni las condenemos. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del diablo. Ha dominado el corazón y los ha llevado hasta ahí. Y para aquellos que hemos nacido de nuevo y que tenemos la simiente de Dios y que pudiéramos ver actuado en alguna manera de esta forma, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es reconocer nuestra equivocación y regresar a la postura donde se recibe la revelación. Por eso les exhorto, no actuemos por los 5 sentidos, por lo que vemos, ¿verdad? No actuemos por los 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que miramos, de la manera natural. ¿Me la haces? Te la hago, ¿verdad? Esa manera natural del mundo de los sentidos es lo que nos detiene recibir la revelación espiritual. Aunque algunos creyentes hayamos pasado por ahí, ¿verdad? Y decidimos dejar esa situación del mundo de los sentidos y ponernos en el área para recibir los beneficios, es lo que estoy exhortándoles esta mañana. Dejemos que la fuerza de Dios y permitamos que el hombre interior que hemos recibido, el ser interior que hemos recibido, sea dirigido, ese ser interior que está en nosotros, sea dirigido por la palabra de Dios, el espíritu que hemos recibido, que es de Dios, que es poder. Ese espíritu tiene que ser dirigido por la palabra de Dios, y ahí se complementan las situaciones, ahí hay unidad, y en esa unidad la revelación llega. Por eso entonces dejemos que la maravillosa palabra de Dios nos guíe al ser espiritual, al ser interior que tenemos, ya que los 5 sentidos están muertos, completamente muertos. Oiga, el caminar en los 5 sentidos, andamos caminando en lo que está muerto, y con eso no podemos agradar a Dios. De esa forma no podemos agradar a Dios.
De esa forma, lo que estamos haciendo es trayendo a nosotros consecuencias a nuestras vidas, trayendo fracaso, dolor, y lo que mencioné hace un momento, vienen tras uno, tras otro, problema, tropiezos y dificultades. Eso es lo que va a venir. Pero por eso, la palabra a tiempo, ¿verdad? La palabra llega a tiempo. Pero ahora el poder, la fuerza de Dios vive en ti, vive en nosotros. Nuestro Padre está constantemente, nuestro Dios y Padre amado, está constantemente tratando y enseñándonos a la luz de su palabra a que nuestra mirada y nuestro corazón y nuestra vida se eleve. Ese es el anhelo de nuestro Padre, que nos elevemos en las áreas espirituales y que no caminemos por el mundo de los sentidos. El anhelo de mi papá es, y me exhorta y me dice en la Escritura, pon la mirada arriba. Levanta tu mirada, elévate en las áreas espirituales y no camines en lo terrenal. No te unas a las cosas del mundo de los sentidos. No participes de ellas, porque al participar estás cayendo en el mismo juego del enemigo. ¿Ves? Entonces, nuestro Padre está siempre constantemente tratando de enseñarnos a elevar nuestra visión, a levantarnos a los niveles espirituales, lejos de la naturaleza humana, y vivir en esa fuerza que tenemos. Mire, el vivir en esa fuerza que tenemos interna, dada por Dios a nosotros. Vivamos entonces en esa manera. Aquellos de nosotros que hemos sido profundamente conmovidos por la palabra de Dios, aquí está algo que quiero que cada uno de ustedes medite. Mire, cada uno de ustedes, aquellos de nosotros que hemos sido profundamente conmovidos, ¿qué sucedió en nuestra vida? Fuimos conmovidos por la palabra de Dios a tal grado que entendemos, ¿qué es lo que hemos entendido? Que por la bondad de Dios y su amor, por la bondad de Dios y por su amor, ahora tenemos un lugar muy especial que se nos ha otorgado a la diestra de Dios. Se nos ha dado un lugar muy especial otorgado por el sacrificio de Cristo, y la palabra dice que estamos sentados a la diestra de Dios. Ese lugar es muy alto. Ese lugar es muy elevado. Por eso, al analizar lo que se nos ha otorgado y dónde nos han puesto, en el lugar que Dios diseñó que nosotros estemos como hijos amados, ese es el lugar que nos compete. ¿Por qué te vas a bajar de esas alturas y vas a querer vivir como todos viven aquí en la tierra? Entonces, entendamos esto. Hemos comprendido, óigame, lo que le voy a decir es un poco maravilloso, que quizás no lo había escuchado usted, pero oiga esta mañana. Hemos comprendido que las epístolas paulinas, o sea, las cartas de gracia, hemos comprendido que las epístolas de gracia escritas por el apóstol Pablo, inspiradas por Dios, son la más grande revelación. Son la más grande revelación para nosotros, e informativas y edificantes. Traen mucha información y edifican a niveles altos. Estas epístolas revelan el significado de lo que se produjo. El significado de lo que se produjo debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde, dígame, en la Escritura, dónde podemos darnos cuenta de ese lugar maravilloso que tenemos y todo lo que se ha producido debido al sacrificio de Cristo? ¿No lo podemos ver en los evangelios? En los evangelios no podemos encontrar esto. ¿A dónde lo encontramos? Lo encontramos en la gracia, en esas cartas reveladas. Podemos pasar estudiando
los evangelios, los 4 evangelios, que es un solo evangelio, ¿verdad? Podemos pasar estudiando el evangelio hasta quedar exhaustos. Los 4 evangelios, los 4 libros del evangelio, hasta quedar cansadísimos y exhaustos y que estudiemos todo eso. Pero nunca vamos a descubrir de que Cristo fue nuestro sustituto en los evangelios. ¿Ve? Nunca, fíjese bien lo que estoy señalando, nunca en los evangelios vamos a poder encontrar, vamos a poder llegar al conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. Solo en la gracia. Esto solo podemos verlo en las epístolas. Nunca podremos conocer la realidad de una nueva creación. Dígame, en los evangelios hemos podido llegar a ver, a entender esto de la nueva creación. ¿Lo decía en el evangelio? No podíamos, ¿verdad? No podíamos encontrar todas estas verdades en los evangelios. Esto está disponible en las epístolas, reveladas en la gracia. Dentro de cada uno de nosotros, los creyentes, los renacidos, puedo preguntarles, dígame, el misterio escondido, ¿dónde lo encontramos? El misterio escondido que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿dónde encontramos? ¿Le encontramos en los evangelios? No podemos encontrarlos en los evangelios. Ve, entonces, todas estas verdades de la revelación maravillosa dada por Dios, que es la gracia bendita y que está escrito por el apóstol Pablo y se llaman las epístolas, las 7 epístolas maravillosas de gracia dirigidas a nosotros, es ahí la revelación máxima. Los evangelios es para nuestro aprendizaje y es maravilloso todo esto, pero ¿dónde está la revelación máxima? Está en las epístolas de gracia. ¿Qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés? Yo les pregunto, ¿qué sucedió en el día del Pentecostés? ¿Ve? En los evangelios podríamos ver, ningún ser humano tenía Espíritu Santo dentro. No había renacido ningún ser humano. Ninguna persona había renacido, no había tenido Espíritu Santo dentro. Pero en la gracia vemos, en las epístolas vemos, en la revelación de Dios dada a nosotros, vemos estas maravillosas revelaciones dadas a la iglesia. Dije, el misterio escondido, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilloso! Y ahora te llevo, todo esto te lo he dicho para decirte, ¿dónde estás tú sentado? ¿Dónde Dios, a través de Jesucristo, te ha elevado y te ha puesto en un lugar privilegiado, único, sentado a la diestra de Dios? Por eso te exhorto esta mañana, deja de vivir por los 5 sentidos, deja de vivir pleitos, deja de vivir cosas naturales que son emociones, cosas que son de emociones, de sentimientos y de enojos. Deja de vivir, apártate de esas cosas y mira el lugar donde te tiene Dios. ¿Dónde te tiene? Te tiene en un lugar privilegiado, a la diestra del Padre. ¿Ves, mis amados hermanos? Durante el periodo de los evangelios, mira lo que te voy a decir. Las personas no tenían Espíritu de Dios dentro, por lo cual los creyentes de ese tiempo solo eran cuerpo y alma. Oye, solo eran cuerpo y alma, porque el Espíritu se había perdido en la desobediencia de Adán. El espíritu del hombre, cuando Adán desobedeció, lo perdió. Ahí fue cuando dice la Escritura, murió, hubo una separación espiritual, se cortó aquella relación espiritual y también entró la muerte. Murió espiritualmente y murió humanamente en el día que Dios habló. El día que Dios habló, le dijo, el día que comas, ese día mueres. Muy bien, ahora te voy a decir, mira, ¿cómo es posible si Adán vivió 930 años?
Si Adán vivió 930 años, ¿cómo es que se murió el día que Dios dijo? Si Dios dijo, este día mueres, sabes, la escritura en Pedro dice que lo que para nosotros son 1000 años, para él es un día. Entonces, no completó el día Adán, el día que comió, ese día murió humanamente también. Vivió 930 años y no pudo completar el día de Dios, porque el día de Dios se completa con 1000 años. Entonces, también en el instante fue cortada la relación y espiritualmente se le quitó aquel espíritu que lo tenía condicionado. Entonces, el hombre es cuerpo y alma. Y solo podían observar la vida desde el punto de vista de los 5 sentidos. Ya no había en ellos aquella espiritualidad, aquello de discernir las cosas espiritualmente, siendo dirigidos por Dios. Ya solamente vivían en el mundo de los 5 sentidos. A eso te estoy pidiendo que no regreses, a vivir esa situación del mundo de los 5 sentidos, porque Dios en Cristo ya te sacó de ahí. Dios en Cristo ya nos sacó de ese mundo, de estar con el mundo de los sentidos, con los ojos puestos en lo natural. Mira un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que nos muestran los evangelios. Juan capítulo 6 y verso 30. Juan 6:30. Mira lo que va a decir la escritura. ¿Qué sucede cuando nos volvemos al mundo de los sentidos? Juan 6:30. ¿Ya lo tienen? Dice así, ¿verdad? Juan 6:30. Le dijeron entonces, ¿a quién? A Jesús. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Mire lo que le estaban diciendo los fariseos, ¿verdad? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban ver para poder creer. Ese es andar por los 5 sentidos. Ver para creer. Necesitaban ver, y al ver las obras, entonces podían creer. Una y otra vez, los que cuestionan, mire, una y otra vez los que cuestionan a Jesús, el Cristo, lo que estaban cuestionándolo y diciéndole esto y lo otro, mire, cuestionaban al Cristo y pedían pruebas tangibles, pruebas palpables, como que ellos pudieran ver para poder creer. Y ya nosotros ya no estamos en esa posición. Tú y yo ya no estamos ahí. Ya no podemos estar en esa situación de andar viendo, andar por vista, andar en el mundo de los sentidos. Si no, recordemos a Tomasito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Tomasito? Tomás, el de los apóstoles, de los discípulos. Tomás insistió. ¿Qué fue lo que le dijo cuando los discípulos le dijeron, el maestro ha resucitado, lo hemos visto, ha platicado con nosotros, hemos estado en esa situación? ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que vea su costado y sus manos, los hoyos en sus manos, y meta mi dedo, dijo. Hasta entonces yo podré creer. ¿Ves? Hasta que vea sus manos, su costado, y meta mi dedo, entonces yo voy a poder creer. Esa es la vida de los evangelios. Esa es la situación del hombre en la administración de los evangelios. En los evangelios tenían que ver primero para poder creer. Andar en el mundo de los sentidos. Pero ahora tú y yo ya no vivimos de esa manera. Tú y yo estamos viviendo en manera diferente, privilegiada.
nuestro Dios, por medio de Jesucristo, dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no miréis las cosas de esta tierra, de este mundo, temporales, momentáneas. ¿Te das cuenta? En las epístolas de la gracia establece un orden diferente. Una orden diferente, maravillosa para ti y para mí. Que una persona primero cree. Es contrario a los evangelios. En los evangelios necesitaban ver para creer. Ahora en la gracia, nosotros primero creemos. Primero creemos en la promesa. Primero creemos en la palabra. Y luego vamos a ver las maravillas de Dios. Las maravillas nos van a seguir. Los milagros nos van a seguir. Las liberaciones de demonios nos van a seguir. Las sanidades de los cuerpos va a ser una realidad. Va a ser palpable en nosotros. Entonces, ¿ven la diferencia? Esa es la diferencia. El querer basarnos en el mundo de los sentidos, como vivía la gente de Israel, como vivían los judíos en la administración de Cristo, cuando Cristo andaba en la tierra, esa forma de vivir es de los 5 sentidos. Y el hombre no tenía Espíritu Santo dentro de él. Por esa razón necesitaba primero ver para después creer. Ahora nosotros es totalmente diferente. Y nuestra revelación, oigan, nuestra revelación está única y exclusivamente en la gracia, en las cartas dirigidas a nosotros. La gracia, ahí es donde está nuestra revelación. No podemos hacer confusión de eso, porque al hacer confusión de eso, estamos viviendo por emociones, por sentimientos, por los ojos que miran en el mundo de los 5 sentidos, y eso ya no está disponible para ti y para mí, porque el regresar a los 5 sentidos es vivir otra vez en esta materia, en esto natural, en esto humano. Y esto humano está muerto, completamente muerto, y no tiene parte con Dios, y mucho menos sus acciones. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Entonces puedo decirte esta hermosa y bella mañana. Entremos en esta parte maravillosa donde leímos al principio. Vamos a entrar en esta parte maravillosa que leímos al principio. Regresemos ahí, 2 Corintios 12. Por favor, ahí vamos de nuevo. Ahí comenzamos. Segunda de Corintios 12:7. Muy bien. ¿Te acuerdas? Vamos a ver, ahora, habiendo establecido toda esa parte y teniendo toda esa parte clara en nosotros, que ya no podemos andar por los 5 sentidos. Ya no podemos andar de esa manera. Pablo lo dijo también en las cartas a los Corintios, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no que yo esto, que no que lo otro. ¿No sois carnales? Dice. ¿No andás en el mundo de los sentidos cuando haces eso? Ahí lo dice la palabra, ¿verdad? La palabra lo está diciendo en Primera de Corintios. Está diciendo de que cuando actuamos de esa manera, estamos en el mundo de los sentidos. Somos carnales, haciendo diferencias, que aquí, que allá, que lo otro, ¿verdad? Muy bien. Pero dejemos eso a un lado ya. Ya establecimos bien toda esa parte. Ahora entremos en este tesoro. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Vasijas de barro. Cuando leímos, ¿verdad?, acerca de la revelación, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase de manera desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Eso es para que reconozcamos y nos volvamos sencillos y humildes. Pero ahora, después de todo esto que vimos, vamos a 2 de Corintios siempre, en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4, 2 de Corintios 4 y el versículo 7. Siempre ahí, en 2 de Corintios. Mire lo que señala.
Segunda de Corintios 4:7. Ahora, habiendo establecido todo esto, y hemos entendido que no podemos regresar al mundo de los sentidos, y si yo regreso, estoy cayendo otra vez en la posición de aquella gente que vivía en los 4 evangelios y en el antiguo tiempo. No quiero recibir la revelación nueva. ¿Por qué? Porque yo me regreso a esa actitud. Muy bien, pero ya lo declaramos. Ahora dice el verso 7 del capítulo 4 de Segunda de Corintios, pero tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. La fuerza de Dios en nosotros es la que va, amados hermanos, la fuerza de Dios en ti es la que te está dando la revelación, y esta revelación juntamente con el Espíritu Santo en ti y la revelación de la palabra dan la fuerza a tu vida. Y con esa fuerza en tu vida vas a empezar a ver los cambios, no por tu esfuerzo, no porque tú seas capaz de lograr aquello. No, no es por tu capacidad, sino que es la fuerza de Dios en ti. El poder de Dios en ti va a hacer la obra y va a hacer los cambios. Y pronto se va a mirar cuando tú empieces a confiar y no estés pretendiendo tú hacer las cosas. Deja que Dios haga las cosas en ti. Deja que Dios obre en ti y entonces vas a empezar a ver las manifestaciones gloriosas en tu vida, los cambios, el poder de Dios en tu vida, sanando, orando, salvando. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, pero no pretendas por tu esfuerzo hacerlo. Sino, deja que sea la gloria de Dios, deja que sea la fuerza de Dios, el poder de Dios, lo que va a obrar en tu vida. Por eso dice el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? ¿Cuál es el vaso de barro? Es tu cuerpo, es mi cuerpo, esta materia, lo adámico, el poder de Dios, la grandeza de Dios, esa misericordia de Dios, y nada puede detener a Dios. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál es el tesoro que tienes? La manifestación lo dijo. Las manifestaciones dijeron ahí, ¿verdad? Que tú eres un tesoro especial. ¿Será la carne? ¿Será caminar en la carne? No, no, no. Es el ser espiritual. Y cuando dejas que el ser espiritual lo guíe la palabra, entonces eres un tesoro para Dios y un olor grato, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta, se mueve en todo aquello. Permite que sea tu papá. Permite que sea tu Dios. Permite que sea tu papito el que obre. Deja que Él obre en tu vida. No pretendas hacer tú las cosas. Entonces dice el verso, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Para que la excelencia del poder que va a obrar en ti, la excelencia del poder que obrará alrededor de ti, alrededor de las familias que están contigo, alrededor de los creyentes, alrededor tuyo. Es la gloria de Dios la que obrará, hará los cambios. Mira, llamará a las personas vendrán llorando, llorando, llorando y diciendo aleluya, recibiendo al Cristo. ¿Por qué? Porque es el impacto de Dios, el poder de Dios, el que obra en los corazones. No es la inteligencia del hombre. Oh, es que soy muy inteligente. Es que yo oro mucho, mucho, mucho. Y por eso Dios tiene que obrar porque yo oro mucho. Falso, diabólico. No es por eso. No son de esa manera. Pocos cristianos han llegado a darse cuenta de la grandeza de esa posición que hemos adquirido en Cristo. ¿Te das cuenta? Pocos creyentes han llegado a entender esa revelación. La falta de ese conocimiento en la vida de los creyentes ha causado que muchos de ellos vivan por debajo del nivel que Dios ha establecido. Dime, como hijo de Dios, ¿cuál es el mínimo de Dios? Te pregunto esta mañana, ¿cuál es el mínimo de Dios para que tú vivas en la plenitud de Dios?
¿Cuál es el mínimo de Dios? Muchos creyentes están viviendo abajo del mínimo, carnales, carnalotes, nada más viendo los 5 sentidos, caminando por emociones y sentimientos. Eso está haciéndolos vivir por debajo del nivel que Dios ha establecido. Y ese es el problema. La falta de este conocimiento ha llevado a muchos de ellos a vivir muy debajo del nivel que Dios ha establecido. ¿Y sabe qué están haciendo? Con esas acciones están magnificando sus propias debilidades. Están engrandeciendo sus propias acciones. Están exaltando las acciones del mundo de los sentidos, las obras naturales, sentimientos, emociones, odios, rencillas, codicias. Eso es lo que están exaltando sus propias debilidades y defectos por encima de la grandeza de lo que Dios hizo cuando recibieron a Cristo en ellos, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? ¿Estás mirando esta hermosa mañana hacia dónde te está llevando la palabra? Segunda de Corintios tiene un pasaje que a veces parece una paradoja. Por un lado sabemos que la palabra enseña ciertas cosas positivas que nosotros como creyentes somos, pero luego leemos una escritura como el versículo 7 de Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4:7, el que leímos. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Esta grandeza del poder de Dios. Oye, ¿cuál es el límite del poder de Dios? Te pregunto, ¿hacia dónde podríamos descifrar hasta dónde llega el límite del poder de Dios? No tiene límite. Él le puede añadir a su poder más poder. Él le puede añadir a su poder más poder, a su gloria le puede añadir más gloria y más gloria y más gloria y más gloria. Y es un fin como los números. Dime, ¿cómo terminan los números? Dime, ¿cuál es el final de los números? ¿Dónde termina los números? Te voy a preguntar, ¿dónde termina el cielo? ¿Dónde termina el cielo? Dime, ¿a dónde se acaban los cielos? ¿O el cielo? ¿Dónde se termina? Así es su poder. Ese grande poder, esa grande gloria que es nuestro Padre Celestial, ha puesto de Él en estos vasos de barro que eres tú y yo. Ahora, el punto que ya hemos enfatizado en este versículo es que somos frágiles. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo acá, que somos frágiles. Este cuerpo es frágil, como vasos de barro. A través de los años nos ha enseñado que somos cristianos. Mire, a través de los años, las enseñanzas que han estado llegando a nosotros, enseñanzas que han llegado a la vida de los creyentes, que somos bien pobrecitos. Hoy sí, es que mire, todos los creyentes tienen que ser pobrecitos, ¿verdad? Y nos han dicho, mire, y nos han declarado eso. Bueno, yo quiero decirles que eso no es verdad. No podemos. Mire, no podemos hacer mucho porque somos simples vasijas, dice la gente. Dicen los predicadores, no podemos hacer mucho porque somos simples vasijas. Hasta ahí han leído y hasta ahí han podido descifrar la parte. Pero mire lo que sigue diciendo del versículo. Que es la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que dice el verso, mire. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ve, mi amado hermano? Ahora somos conscientes de una gran realidad. Esta mañana concientiza por amor a Dios, por amor a ti mismo y a tu familia, y por amor al ministerio que has recibido. Concientízate y deja que la palabra de Dios penetre, entre en tu vida y camina dirigido por el ser interior y por la palabra. No dejes que la parte tuya sea la carne la que sea guiada, sino el ser interior, y por la palabra va a guiar tu andar. Eso es lo que tenemos hoy que hacer. Ahora somos conscientes de una gran realidad. Simplemente creo que soy
lo que la palabra de Dios dice que soy. Así de simple. Debes creer lo que la palabra de Dios dice que eres. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Te das cuenta? Eres hijo del Altísimo. ¿Te imaginas en esas palabras? Los hijos del Altísimo. En cierta oportunidad, a algunos apóstoles les dijeron los hijos del trueno. Boanerges, los hijos del trueno. Imagínense, eso sería poco para lo que ahora se dice, y no se dice porque nosotros lo digamos, sino porque la palabra de Dios lo dice. ¿Quién eres tú? Eres hijo del Altísimo. Eres hijo del Altísimo, hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta lo que tú eres? Hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Eso dice la Escritura que yo soy. Así me mira mi papá. Así Él me reconoce como su hijo. Entonces, eso es, ¿cómo me mira Él? ¿Cómo te mira Él? ¿Cómo te mira a ti? ¿Cómo me mira a mí? ¿Cómo nos mira a nosotros? Nos mira como sus hijos, tesoro. Nos mira con ese potencial que Él ha puesto en nosotros. ¿Te das cuenta? Yo tengo que creer esto. Creo que tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. La palabra de Dios dice que tengo. Creo que seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Y creo que tengo el poder que la palabra de Dios dice que tengo, aunque soy un recipiente de tierra, un vaso frágil, un vaso de barro. ¿Te das cuenta? Pero no importa que seas un vaso de barro, lo que está interiormente de ti es lo maravilloso y es el poder de Dios en ti. Entonces, ya no camines por lo de afuera, camina por lo de adentro y por la palabra. Esa es la exhortación. Ya no camines por lo de afuera. Ya suficiente enseñanza hemos tenido para que sigamos caminando por las cosas superficiales, por el mundo de los sentidos, por los ojos naturales, por sentimientos, por emociones, por lo que los ojos miran. Ya estuvo suave de querer caminar así. Ahora, como hijo de Dios, cree lo que tú eres. El poder de Dios obrará en ti y hará los cambios. Deja que Dios obre en tu vida. ¿Te das cuenta? El factor crítico es la excelencia del poder de Dios en nosotros. No que nosotros tengamos ese poder por nosotros mismos, sino el poder de Dios en ti es el que va a hacerlo. Por lo tanto, tú ora, tú crees al orar, es el poder de Dios, no eres tú. Tú no, dime, ¿tú puedes sanar a alguien? No. ¿Quién lo sana? Mi papá, por el poder que ha puesto en mí, el poder que está en mí, ese poder que está en mí, que es su Espíritu Santo. Él es el que va a obrar y va a sanar y va a salvar y va a hacer obras, va a hacer milagros, maravillas, señales, lo que sea necesario en el momento de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. ¿Te das cuenta entonces? Nuestra excelencia es dada por Dios y Él está dentro de nosotros a través de Cristo. ¿No es esa la verdad de la palabra? Dime, todo lo que te estoy diciendo, ¿podríamos haberlo aprendido en los 4 evangelios? ¿Podríamos haber aprendido todo esto en los evangelios en el tiempo pasado? ¿Lo hubiéramos podido aprender? No, no y no. Esto únicamente podemos aprenderlo en las epístolas, en la gracia. Ahora, para que la grandeza de este maravilloso verso y esta verdad, mire, y esta verdad sobre tu vida cubra todo en tu vida, necesitamos verlo en el contexto. Entonces me gustaría volver 2 capítulos a 2 de Corintios, capítulo 2 y verso 14. 2 capítulos atrás. Mire, 2 de Corintios 2, 14. Me avisan. Dice, ¿ya están ahí? 2:14. Ahora, dice el verso,
Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, dice el verso, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ahora, esta mañana, le vamos a dar gracias a Dios. Ahora, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién? Gracias a Dios. Siempre. Gracias a Dios siempre. Siempre, siempre. No solo de vez en cuando. No solo de vez en cuando, sino siempre nos hace triunfar en Cristo. Ah, ¿te das cuenta? ¿Qué dice? Algunas veces voy a triunfar. Siempre, siempre te hace triunfar en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Siempre, siempre te hace triunfar en Cristo. Entonces, mi querido hermano, esta mañana, ya para finalizar, ¿verdad? El tiempo se fue. Y seguimos, porque esto apenas comienza. Entonces, no dejes que nadie venga y te diga que como cristianos tiene que ser pisoteado. Óyeme, no permitas eso, no lo estés permitiendo, que te vengan a decir que como cristiano tienes que ser pisoteado, que tienes que estar lleno de preocupación y ansiedad, miedo y frustración. Eso es diabólico. No dejes que nadie te pisotee, mi hermano. Esos aspectos negativos tienen que ser para alguien más, no para nosotros los hijos de Dios. Porque Dios siempre nos lleva, mire, siempre Dios nos lleva y nos lleva a triunfar. Nos lleva y nos hace triunfar. Y cuando triunfas y triunfas, cuando se pasan, mire, cuando triunfas y triunfas, cuando tú abres tu corazoncito y dejas que la revelación de la gracia dirija tu corazón. Ahora has aprendido que el ser interior que está en ti y la palabra de Dios son los que deben de tomar preeminencia. No el ser de afuera, el vaso de barro, no, sino el ser interior en ti. Los premios los estamos recibiendo. Cuando se pasan los trofeos, los ganadores reciben uno, porque has ganado, has triunfado. ¿No te sientes bendecido cuando una persona confiesa a Jesucristo? Dime, ¿no es un premio maravilloso cuando vemos que una persona, un jovencito, dice, sí, yo quiero a Jesucristo, y confiesa y abre su corazón? ¿No es un triunfo para ti? ¿No es una bendición? ¿Ves? Entonces te lleva en triunfo en triunfo. Cuando has orado por una persona y la persona recibe sanidad, ¿no es un triunfo? Cuando están esas liberaciones en la vida de los creyentes, ¿no es un triunfo? Entonces, mi amado hermano, esta hermosa y bella mañana, la palabra de Dios dice que Dios siempre nos hace triunfar. Ahora, ¿es Dios un mentiroso? No, Él no miente. ¿Por qué a veces no recibimos los triunfos? Porque estamos mirando con los ojos naturales y nuestras acciones están basadas por el hombre superficial, por el hombre de afuera. ¿Ves? Dios no es mentiroso y dijo la verdad. Tienes que convencer tu corazón completamente, convencerte tanto de que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y que simplemente crees lo que dice la palabra, lo que Dios ha declarado. Entonces la palabra puede comenzar a hacerse realidad y manifestarse y concretarse en tu vida. La palabra de Dios nunca se concretará hasta que decimos lo que dice la palabra y creemos lo que la palabra dice y actuamos en lo que la palabra dice. Lo vamos a dejar hasta aquí, esta hermosa mañana. Nos quedamos ahí para que el martes tenemos otro tiempo igual y cosas un poquito más de fondo para que podamos aprender
según lo que nos ha dicho la palabra de Dios esta mañana. Dios me los bendiga, amados hermanos.